ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre calibrar y verificar la calibración. Porque ya sé que les venden espirómetros que dicen, no, este no se calibra. Perfecto, es cierto, no se calibra, pero hay que verificar que esté funcionando bien. Los reportes mensuales sobre cómo está la calidad de los estudios y las bitácoras de mantenimiento de los equipos. Y también nosotros tenemos que tener adiestramiento y revisión de los técnicos, ¿no? De las personas que trabajan con nosotros haciendo los estudios y verificación de calidad de las maniobras que están realizando. Si ustedes no llevan a cabo esto, pues más que el valor que obtengan les ayuda y les va a generar confusión. O sea, si ustedes tienen un mal equipo o hacen mal una espirometría, entonces van a obtener malos resultados. Entonces, si yo estoy pensando que un paciente tiene asma, le mando a hacer una espirometría, me regresa que la espirometría está normal, pero yo veo que la calidad está toda mal hecha, pues ese resultado en realidad no me ayuda de nada. Entonces la gente va a decir, no, ¿a qué le pido espirometría si me sirve, no? Pero es generalmente porque está mal realizada. Entonces eso nos va a dar falsos positivos, negativos, no va a ser de fiar el resultado y eso coloca en peligro todo el programa de vigilancia sanitaria de los trabajadores, que eso es muy importante porque tan como podemos tener trabajadores que a veces demandan a las empresas porque pues ya quieren su capacidad de por vida, como podemos tener individuos a veces que lo que quieren es seguir trabajando porque necesitan trabajar y por un mal estudio a veces no entran a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué contiene el manual de procedimientos? Pues contiene todo esto, los estándares de la espirometría, las regulaciones relativas a la industria, o sea, depende en qué trabajan o a qué está expuesto un individuo, pues qué tan frecuente le hacemos en espirometría. Si por ejemplo es un individuo de estos que tienen contacto con solventes o cosas que puedan generar broncoespasmo, a veces tenemos que hacerle una espirometría en la mañana y otra en la tarde durante varios días para ver si la exposición le está generando algún tipo de problema. Hay gente que se expone a otro tipo de compuestos que con que haga yo una espirometría una vez al año es suficiente, ¿no? Entonces depende cuál es la regulación de la empresa. Una descripción de los empleados con el calendario de evaluaciones, proceso y registro de las calibraciones, eso lo vamos a ver ahorita. La descripción del procedimiento para realizar y evaluar la espirometría. La copia de los artículos donde ustedes van a obtener los valores de referencia. Por ejemplo, allá en México, en el norte, llegó la compañía esta Kia, que es creo coreana, y entonces traen muchos trabajadores coreanos, ¿no? O sea, sí también han contratado mexicanos, pero también traen sus trabajadores coreanos. Entonces, si yo le voy a evaluar a esos coreanos, pues no voy a utilizar los valores de referencia de los mexicanos o los valores de referencia de los gringos, sino que yo voy a necesitar buscar una ecuación de referencia de gente coreana o gente que se parezca a un coreano para poderle aplicar esos valores de referencia. Entonces, ese artículo es el que yo tengo que tener ahí para ese tipo de trabajadores. Copia de los cuestionarios que realizamos antes de la prueba con ejemplos de los reportes, el manual del operador del espirómetro, una lista de los suministros, ¿no? A veces se nos olvida que para hacer una espirometría necesitamos pinzas nasales. Entonces no compramos pinzas nasales, luego además tenemos una pinza nasal que todo el mundo anda utilizando, préstame la pinza y préstame la pinza y préstame la pinza y no tenemos pinza. Entonces tenemos que tener en una bitácora todo lo que vamos a necesitar y poner las fechas cuando necesito volver a comprar eso, ¿no? Las instrucciones del procedimiento para el control de infecciones, incluyendo cómo limpiar y esterilizar el espirómetro. O sea, es desde esto como la turbina, que yo necesito meterla en una sustancia que me dijo el fabricante que yo tengo que meter ahí para poder destruir todo, hasta cómo voy a limpiar donde toca el trabajador el espirómetro, ¿no? Eso también se tiene que limpiar. O allá lo que nosotros hacemos es que llega el paciente, le ponemos gel, el técnico también, se hace la espirometría, termina, le volvemos a poner gel y el mango se limpia con gel también, ¿no? Para poder evitar lo más que se pueda la contaminación entre los pacientes. Y el registro del nombre y la fecha de la versión actual del manual. Si su manual es de 1992, pues ya, ¿no? Por lo menos pongan el del 2005. Ahora, todos los espirómetros se calibran. Para poder responder esta pregunta vamos a hablar de algo que se llama mediciones y conversiones a BTPs. ¿Qué es eso de BTP
BTPS. BTPS son las siglas en inglés de que BT es la temperatura corporal, P es la presión barométrica, S es la saturación de agua. Las condiciones ATPS pues es la temperatura ambiental, la presión barométrica y la saturación de agua. Y STPD se refiere a la temperatura estándar, que son 0 grados centígrados, con una presión estándar, que serían 760 milímetros de mercurio, o sea, a nivel del mar, en un ambiente seco. O sea, es como vivir en un lugar frío, seco, con vista al mar, ¿no? Así estaría bien. Entonces, ¿quiénes están en condiciones BTPS? Nosotros, los individuos somos, ¿verdad? Porque es la temperatura corporal. Y la saturación de agua aquí se refiere a la saturación de agua de la vía respiratoria, que se considera que es 100% y constituyen 47 milímetros de mercurio. Las unidades ATPS, pues es las condiciones en las cuales se encuentra el espirómetro, ¿no? El espirómetro está en una temperatura ambiental, que aquí ha de ser como de unos 21 grados, con una presión barométrica, que bueno, yo todavía no puedo saber exactamente a qué altitud estamos aquí en Quito. 2860. Ya, eso seguro. Es que ayer el taxista nos dijo que estábamos a 4000 metros. No, yo nada más de pensar empecé con disnea así psicológica. Ay, estamos a 4000 metros. Y como vi el bosque y las montañas, dije, capaz que sí estamos a 4000 metros. Y luego me dice, pero no se preocupe, cuando lleguemos a Quito, ahí estamos a 4500. Y yo dije, ay, Dios mío, ahí sí nos vamos a morir. Pero bueno, entonces estamos a 2800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y la presión y la saturación de agua que podamos tener de 40 a 30 grados. Entonces, ¿qué es el ajuste BTPS? Nosotros sabemos que el volumen de un gas está influido por la temperatura, la presión, la masa y la humedad. Entonces, si yo tengo este volumen de gas y le aplico calor, ¿qué le va a pasar a ese volumen? Se va a expandir. Si yo tengo este volumen y le aplico frío, ese volumen se va a contraer. Entonces esto, bueno, pues son las leyes de los gases. Esta es la ley de Gay-Lussac, donde yo tengo aquí este gas y a una presión constante, o sea, la presión no la cambio, si yo le aplico temperatura, pues el volumen de ese gas va a aumentar. Entonces, la temperatura debe estar siempre bien codificada en el espirómetro, la temperatura ambiental. Se debe de ajustar tan frecuente cambie. Si yo llego a trabajar y estamos a 17 grados centígrados y para la 1 de la tarde ya estoy a 28 en el mismo lugar, pues hay que estarle cambiando la temperatura al espirómetro. ¿Por qué? Porque eso cambia las mediciones, porque la temperatura influye sobre el volumen del gas. Cada grado centígrado puede variar el volumen de 0.5 a 1%. Entonces es muy importante que ustedes estén verificando esto. Si trabajan en un lugar donde la temperatura es constante, o sea que tienen clima, recambios de aire, etcétera, pues bueno, no es necesario estarlo haciendo. Pero si cambia, como cuando nosotros estamos, hay que estarle cambiando la temperatura. Ahora, hay espirómetros, y ahí le elevan al costo, que traen un sensor, o sea, una estación meteorológica que se le pone al espirómetro y entonces el espirómetro va ajustando todo solo. Entonces eso pues nos facilita la existencia. Pero si su espirómetro no tiene estación meteorológica, que yo creo que la mayoría no tiene estación meteorológica, ustedes deben de comprar una que se pegue ahí en el laboratorio para estar viendo qué tan frecuente está cambiando la temperatura, la humedad, la presión y estarla ajustando a su espirómetro. Ahora, la ley de Boyle, ¿qué es lo que nos dice? Aquí tenemos el volumen de este gas.